Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio en este canal, su canal Monitor Político. En esta ocasión seguiremos cubriendo y dándole cobertura, mucha relevancia al tema migratorio en Estados Unidos, pero específicamente en la comunidad de venezolanos en Estados Unidos. Nos encontramos en una situación realmente precaria, realmente preocupante en cuanto al estatus migratorio de los venezolanos en Estados Unidos, que de entrada hay que aclarar que responde a intereses políticos de la élite que gobierna Washington, del proyecto MAGA o el Make America Great Again, que forma parte presuntamente del proyecto 2025, el Project 2025, del cual el presidente estadounidense Donald Trump se ha desmarcado. Pero lo cierto es que el Make America Great Again es una realidad y todas las medidas en términos comerciales, arancelarios, geopolíticos, económicos y también migratorias, principalmente migratorias, tienen que ver con el MAGA. Hoy nos concentraremos en lo migratorio y su impacto en la comunidad, en la diáspora venezolana en los Estados Unidos de América. Y es que se está dando una situación que no es nueva, que tiene varios meses en desarrollo, principalmente desde abril, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la revocación del TPS de 2023. Posteriormente lo haría o lo manifestaría la intención de hacerlo con el TPS de 2021, pero el grupo en riesgo más latente es el de TPS 2023 y por supuesto será una situación en la que el gobierno de Estados Unidos detiene a cientos de venezolanos con TPS a pesar del fallo que les devolvió el beneficio migratorio. El fallo judicial reciente de hace una o dos semanas, del juez Edward Chen, un juez de tendencia demócrata, de tendencia liberal, del Distrito de California, decidió que los venezolanos podían mantener el TPS y debían quedarse porque su partida, su deportación masiva, implicaría un enorme riesgo incluso para la salud pública de Estados Unidos, para la economía principalmente, y también un riesgo humanitario para miles de familias del grupo de 300,000 venezolanos amparados con el TPS de 2023. Sin embargo, se ha dado un litigio y una disputa judicial que tiene tintes políticos muy marcados, porque evidentemente se trata de un frente político en el que republicanos y demócratas se están confrontando para que quien obtenga una victoria allí, una victoria judicial, pueda adjudicársela como una victoria política. Es decir, si los republicanos logran que la Corte Suprema falle a favor de el gobierno de Donald Trump, entonces el trumpismo y el proyecto MAGA se van a atribuir eso como una victoria migratoria, y si los demócratas logran que el juez o la Corte Suprema, mejor dicho, ya entraremos en ese punto, falle a favor de los venezolanos, a favor de los beneficiarios del TPS, entonces los demócratas se adjudicarán una victoria política y humanitaria que podrían utilizar a su favor para ganar capital político de cara a las elecciones de medio término que muchas encuestas vaticinan, proyectan, que le podrían dar una victoria de 46% a los demócratas contra un 43% del total de escaños en la Cámara de Representantes, lo que le daría a los demócratas nuevamente el poder de controlar el Congreso, el poder legislativo y, por supuesto, bloquear todos los intentos de ley y de proyectos de ley que Trump intente sacar adelante por los próximos 2 años después de esas elecciones, que serán en noviembre de 2026. Falta más de un año, 13 meses para esas elecciones, o un poco menos de 13 meses. Ahora, abogados expertos en migración consideran que lo que está ocurriendo, los arrestos de venezolanos, son ilegales. ¿Pero por qué se están produciendo? Mayoritariamente hombres jóvenes que acuden a citas de migración, de chequeo rutinario de migración, a lo que es su primera o segunda corte, como se le llama en el argot migratorio en Estados Unidos, su segunda cita en la corte,
para comparecer ante un juez y declarar su intención y responder a su entrevista de miedo creíble para manifestar precisamente un miedo creíble de regresar a su país de origen. Pero lo que sucede es que si bien están siendo atendidos, al salir del recinto migratorio, de esas cortes de migración, son detenidos. Y no se está dando en el grupo que solicita asilo afirmativo, que es todo venezolano que entró por la vía legal, por la vía aérea, con una visa y luego se quedaron. Lo que está ocurriendo es que quienes entraron por la frontera durante la política de fronteras abiertas de la administración Biden están siendo detenidos en las cortes de migración, incluso teniendo TPS e incluso teniendo solicitudes de asilo pendientes. Es una situación que, por supuesto, demuestra que el gobierno de Donald Trump está politizando su política migratoria y que no se está rigiendo por estándares legales, jurídicos y judiciales para darle de alguna manera lógica o una base lógica a sus decisiones migratorias, sino que utiliza su sesgo político para prácticamente ignorar los fallos del juez de distrito de California, que es un juez federal que bloquea el intento de la administración Trump de revocar el TPS. Por lo tanto, se está dando prácticamente en el plano judicial una batalla política entre republicanos y demócratas, y quienes están en el medio pagando los platos rotos, independientemente de que hayan entrado de manera ilegal por la frontera. Quienes lo hicieron con parol humanitario lo hicieron de manera legal, pero quienes entraron de manera ilegal por la frontera con la política de Joe Biden, la política migratoria de la era Biden, por supuesto, están en el medio y de alguna manera pagando esos platos rotos. Ahora, 600,000 venezolanos, casi 600,000 recibieron el TPS y bueno, respiraron aliviados el pasado 5 de septiembre cuando el juez Edward Chen restituyó la protección migratoria. Pero, según varios abogados expertos en migración, las declaraciones que básicamente concuerdan una con otra es que cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debería ser liberado de la detención si la única base para su custodia fue el bloqueo del beneficio por parte de la administración Trump. Esto según declaraciones del abogado James K. Larson, quien representa a varios venezolanos detenidos teniendo TPS, y esas son declaraciones que recojo del diario El País de España. Y la cobertura migratoria es interesante, que tanto la que están haciendo los medios estadounidenses como medios europeos como El País de España, porque al recoger estas declaraciones nos damos cuenta de que hay, por supuesto, una batalla política entre republicanos y demócratas, pero también una batalla judicial para que de alguna manera prevalezca la separación de poderes, prevalezca el Estado de Derecho y prevalezca un sistema judicial que históricamente ha sido muy, muy imparcial, pero que ahora se ve afectado por la politización de ese sistema, no al estilo latinoamericano, pero sí al estilo de alguna manera trumpista, por así decirlo, basado en el proyecto MAGA. Ahora, hay que tener en cuenta un factor muy importante, y es que Trump necesita complacer a su base, y su base electoral y política es una base profundamente antimigratoria, y esto necesita mantenerlo así para que esa base pueda garantizarle una parte importante del capital político que Trump necesita para las elecciones de medio término, las midterm elections de noviembre de 2026, las elecciones del Congreso. Ahora, sin duda alguna, esto, por supuesto, representa algún tipo de victoria política para los factores de poder en Venezuela, pero también hay que tener en cuenta que muchos estados en Estados Unidos están interponiendo demandas para retrasar la decisión de la Corte Suprema de Justicia debido a que la administración Trump remitió una apelación en la que, de alguna manera, al haber apelado cualquier decisión a la Corte de Apelaciones de Migración, decide volver a apelar, refutar esa decisión
y remitirla, pedirle a la Corte Suprema de Justicia a través de una moción que defina la situación, que decida sobre este asunto, que decida sobre si la decisión del juez federal Edward Chen de mantener el TPS para los venezolanos tiene validez legal, tiene validez jurídica y sus efectos pueden mantenerse. Esto es lo que le está pidiendo la administración Trump a la Corte Suprema de Justicia y se espera una decisión para el momento en que está siendo grabado este episodio. Se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia que está siendo sometida a muchas presiones de los lobbies migratorios, ONGs de derechos humanos, ONGs migratorias principalmente de los estados como Florida, Arizona, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania para que se mantenga el TPS para los venezolanos. Sin duda, esto hace que con el precedente del fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración, VIA o VIA por sus siglas en inglés, que limitó significativamente la autoridad de los jueces de inmigración para revisar las causales por las cuales el ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas, arresta a personas, migrantes venezolanos que no han sido admitidos formalmente en Estados Unidos, sino que entraron de manera ilegal por la frontera sur de Estados Unidos con México. Y esto también sienta un precedente importante porque quienes entraron por la frontera ahora no tienen derecho a fianza. Y con el fallo de la Junta de Apelaciones para eliminar el derecho a fianza de quienes entraron de manera ilegal, esto hace que el trabajo logístico de la administración Trump, que también tiene un tinte político muy marcado, sea más fácil. Y mientras la Corte Suprema decide sobre el asunto, se siguen produciendo detenciones que le dan, por supuesto, mayor crédito logístico al gobierno de Trump, mayor rapidez logística, pero también una mayor victoria política sobre la marcha, porque la base trumpista ve que se mantiene la política antimigratoria que Trump prometió durante su campaña y, por supuesto, esto le permite llegar a una meta o tratar de alcanzar una meta que se propuso de unas 30.000 detenciones mensuales o incluso más, y también 30.000 deportaciones mensuales para lograr una meta que, según Trump, debería ser de 1 millón anual, pero es prácticamente imposible que en lo que queda de año se logre esa cifra. Pero aún así, Trump trataría de sacar victoria o partido político, crédito político, mejor dicho, de esas deportaciones, porque la base del proyecto MAGA es el conjunto de políticas antimigratorias que ofrece el trumpismo. Entonces, en medio de este juego político, con una pantalla judicial, pero que es un juego político, los venezolanos en Estados Unidos están en el medio. Ahora, el TPS vuelve a estar en manos del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema. Los abogados de la organización Alianza Nacional del TPS presentaron el lunes 29 de septiembre, un escrito, un documento ante la Corte Suprema en rechazo a la solicitud de la administración Trump de suspender de forma urgente los efectos legales del fallo del juez Chen, que catalogó de ilegal la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noemi, quien es la arquitecta de esta política de revocación del TPS para los venezolanos y los haitianos en Estados Unidos. Este documento de más de 50 páginas argumenta que el gobierno estadounidense no ha demostrado ninguna emergencia que justifique una suspensión, que el interés público favorece que los beneficiarios del TPS mantengan su estatus y que dos tribunales federales, el de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California, dictaminaron que las acciones de la Secretaría de Seguridad Nacional no estuvieron apegadas a la ley. Vemos que tanto los demócratas como las organizaciones que defienden a los migrantes venezolanos en Estados Unidos han apelado a instancias en estados santuario, estados que favorecen la migración y amparan la migración, independientemente de que sea legal o ilegal. Y esos organismos que representan el blindaje judicial de esos estados en materia migratoria
por el momento son el juez de distrito, el juez federal de distrito de California y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California. Ese Tribunal de Apelaciones decidió mantener los efectos legales de la decisión del juez Chen, pero la administración Trump refutó esa decisión, apeló a la apelación que antes había hecho, es decir, el juez Chen remitió el caso al Tribunal de Apelaciones. El gobierno de Trump logró que la decisión del juez Chen fuera remitida al Tribunal de Apelaciones porque apeló a la decisión del juez Chen. El Tribunal de Apelaciones decidió a favor de la decisión del juez Chen y entonces la administración Trump apeló una decisión que es producto de una apelación anterior del gobierno de Trump. Es decir, una segunda apelación en la que ya en este caso, en este segundo caso, el gobierno de Trump decidió que esa segunda apelación fuera remitida, enviada a la Corte Suprema para que decidiera sobre el asunto. Recordemos que la Corte Suprema ya había decidido que el gobierno tiene autoridad para eliminar el TPS, pero esta decisión fue bloqueada de manera cautelar por el juez Chen mientras se decide el fondo del asunto. Es decir, la forma está en discusión, pero el fondo, que son los motivos legales sobre si es conveniente o no eliminar el TPS, más allá de que la forma sea muy, muy criticada, el fondo es lo que está en discusión en este momento, y al estar en discusión vuelve a ser enviado el caso a la Corte Suprema para que decida de manera definitiva sobre si ese fondo es legal y es jurídicamente procedente y también jurídicamente conveniente y también migratoriamente conveniente que se elimine el TPS o no. Entonces, la última palabra en esta segunda ocasión y última instancia la tiene la Corte Suprema de Justicia, y lo que diga decidirá por completo el futuro del TPS. En caso de que falle a favor de que se mantenga el TPS, entonces el TPS seguirá vigente hasta octubre de 2026, pero es un año que queda o que quedaría, y es un año en el que serían protegidos los migrantes venezolanos, al menos en teoría, a menos que la administración Trump decide ignorar la decisión de la Corte Suprema también y que siga arrestando a venezolanos con TPS que van a las citas de migración y que los deporte. Pero si bien el gobierno de Trump está ignorando la decisión del juez Chen por ser un juez demócrata, evidentemente, y está deteniendo y deportando a migrantes con TPS y solicitudes de asilo pendiente, migrantes venezolanos, si la Corte Suprema llega a mantener el TPS y el gobierno de Trump ignora esa decisión, pasando por encima de la Corte Suprema, ya no del juez federal de California, sino de la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces, y mantiene la política de arrestos y deportación expedita de los migrantes venezolanos, entonces la Corte Suprema podría acarrear severas sanciones en contra del gobierno federal, y eso por supuesto sería un traspié político muy importante para el gobierno de Trump de cara a las elecciones a medio término, y muchos análisis indican que podría perder esas elecciones por que la base política y el capital político de Trump en Florida, en Texas, que son estados con mucha migración, sobre todo migración hispanoamericana, lo que se llama en Estados Unidos el voto latino, al bajar el apoyo a Trump en esos estados por los efectos que está causando a nivel social, económico y humano, sobre todo, sus políticas no migratorias, sino antimigratorias, eso podría ser que pierda las elecciones de medio término. Y entonces Trump se encontraría atrapado entre la espada y la pared, entre ese golpe político de las elecciones de medio término o enfrentar cualquier tipo de sanción o disputa con la Corte Suprema, lo cual no le conviene en este momento, que necesita el apoyo de todos los poderes del Estado para seguir sacando adelante todos los demás proyectos en otras áreas que tiene pendiente la administración Trump y que tiene pendiente mucho más por hacer. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la decisión de la Corte Suprema decidirá incluso el rumbo político de la administración Trump en materia migratoria y en otros aspectos, pero en caso de que incluso el TPS se mantenga, los venezolanos solo tendrían una protección por un año más.
pero allí entraría incluso en juego un punto muy importante, que es que muchos grupos de presión y lobbies, efectivamente, valga la redundancia, harían o ejecutarían presión en Washington para que se empiece a discutir alguna especie de ley o proyecto de ley que lleve hacia un mecanismo distinto al TPS para los venezolanos, e incluso se habla de una hipotética ley de ajuste venezolano, así como existe la ley de ajuste cubano. Se habla de una hipotética ley de ajuste venezolano para el año que viene, que eliminaría por completo o dejaría sin efecto el TPS y les permitiría a los venezolanos solicitar la residencia, si es similar a la ley de ajuste cubano, al año y un día de haber estado en Estados Unidos, de haber llegado a Estados Unidos. Y por supuesto esto regularizaría a 500,000 de venezolanos en Estados Unidos, pero por supuesto esto tendría muchas trabas políticas y jurídicas que de alguna manera la administración Trump intentaría frenar e incluso intentaría llevar a la Corte Suprema, pero la intentaría frenar de manera infructuosa o de una manera muy, muy complicada, muy cuesta arriba, si Trump pierde las elecciones en medio término, porque tendría menos diputados o congresistas o senadores también en el Congreso, y tendría menos votos que traten de frenar o bloquear una hipotética ley de ajuste venezolano, y entonces eso, por supuesto, representaría un traspié en la política migratoria de Trump, que en este momento tiene un frente abierto en lo político, en lo geopolítico e incluso en lo militar con Venezuela, y entonces ya eso representaría para Trump en general Venezuela como una piedra en el zapato, tanto en materia migratoria como en materia geopolítica y militar, que le dejaría con una agenda bastante apretada y que lo obligaría a tomar decisiones en ambos flancos, en ambas áreas, y esto sería, por supuesto, una incertidumbre absoluta para Venezuela, para los venezolanos en Estados Unidos y también para el resto de componentes de la agenda de Trump en Estados Unidos, orientadas hacia lo que es América Latina, pero también hacia lo que es toda la élite hispana que tiene presencia política en Washington, y la población hispana que tiene derecho al voto por también tener la ciudadanía estadounidense, y esto incluso le pasaría factura a Trump no solo en las elecciones a medio término, sino al trumpismo en las elecciones presidenciales de 2028, 2 años después de las elecciones de medio término, en las que el candidato muy probablemente no será Trump, pero sí será un trumpista, un republicano trumpista, un republicano MAGA. Entonces, así está el juego. Esto es lo que está ocurriendo, y básicamente los venezolanos están siendo detenidos en las citas de migración, porque esto representa un componente esencial de la política migratoria de Trump, en la que el trumpismo y todo el proyecto MAGA castigan, penalizan y criminalizan a la migración ilegal, que en todo caso, al ser migrantes que cometieron una infracción muy importante al haber cruzado la frontera, entonces el gobierno de Trump maximiza y criminaliza de una manera muy probablemente politizada a esa migración, y eso genera que lo que estamos observando es una política punitiva, es decir, de castigo a través de las autoridades federales de migración contra la población venezolana, para hacer lo que el trumpismo está llevando a cabo y se interpreta como una especie de descarga demográfica, es decir, de descargar y de restar población migrante que el trumpismo, no Estados Unidos, sino el trumpismo, considera una carga en materia laboral, en materia fiscal, en materia de seguridad social para Estados Unidos, y así es como lo interpreta la administración Trump. Esto es todo en esta edición de Monitor Político, en este episodio que nos da más luces sobre el trasfondo de este tema tan importante de los venezolanos en Estados Unidos y el TPS que tiene
una connotación y trasfondo más allá de lo migratorio, porque también es político. Lamentablemente está politizado, pero es la realidad. Nos encontramos en una próxima edición aquí en este canal. Hasta la próxima.